hay mucho que compartir y otro de los temas que debemos de analizar, mi querido Toño, es el tema que le plantea Rafa Herrera, nuestro corresponsal en Palacio Nacional, al presidente Andrés Manuel López Obrador. En el chacaleo mañanero, el buen Rafa Herrera le pregunta si puede consolidarse la cuarta transformación con un poder judicial en las condiciones en las que ya lo conocemos, con nepotismo, con corrupción, como lo ha dicho, como lo ha señalado el mismísimo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Así se dieron las cosas esta mañana y después de ver y escuchar las preguntas y la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, también nos enlazamos con Rafa Herrera a las afueras del Palacio Nacional para analizar aquí en Sin Censura la respuesta del presidente, que me parece muy interesante. Hoy fue una muy intensa mañanera y así es como surge el planteamiento, el cuestionamiento de Rafa Herrera sobre el Poder Judicial, uno de los temas más candentes en redes sociales, porque la gente está hasta la madre de los amparos. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que es un boicot legal contra Santa Lucía y a favor del aeropuerto cancelado en Texcoco. Y por otro lado, jueces y juezas que amparan a favor de los millonarios, de los ricos, de los privilegiados, y si no, pues ahí está el caso de Emilio Lozoya Austin, hoy sí prófugo de la justicia, pero que por mucho tiempo estuvo alargando el proceso a base de amparos. Vamos a ver y escuchar lo que le preguntaron y lo que respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer por la tarde usted subió un video criticando la postura del Poder Judicial frente a la ley de remuneraciones. Nos gustaría saber si ya tuvo contacto con el ministro Arturo Saldívar y si no es el caso, piensa reunirse con él o llamarle. No, eso fue un comentario que hice porque le están queriendo dar la vuelta a lo que establece la ley. Pienso que no es un asunto solo jurídico, es un asunto moral. No creo yo que le convenga a las instituciones que existan funcionarios que ganen 300, 400, 500, 600 mil pesos mensuales. Creo que eso debería de dar vergüenza, aferrarse a esos sueldos habiendo tanta pobreza, tanta necesidad. Es un abuso, es una inmoralidad. Los nuevos ministros no están hablando de sueldo, presidente. Entonces, lo que comenté ayer de manera respetuosa con los legisladores es de que se haga valer la Constitución y que si hace falta precisión, porque ya ven cómo no es el caso de los ministros, ni de magistrados, ni de jueces, pero suele acudirse a chicanadas, a interpretaciones torcidas. Así era antes. Entonces, para que no se presten a malas interpretaciones las leyes, y en este caso la ley de leyes, que es la Constitución, si es necesario presentar una nueva iniciativa de reforma constitucional. ¿Y esto lo dialogaría con el ministro? O sea, ¿sí plantea tener una reunión para exponerle directamente este punto? Es que estamos haciendo una evaluación para ver cómo están quedando las cosas, cuánto están cobrando. Vamos a tener pronto una evaluación y si hace falta
vamos a enviar una iniciativa. Es mi facultad. No quiere decir que se apruebe. Precisamente, presidente, hay una gran molestia de los ciudadanos de a pie que se manifiestan en redes sociales sobre las acciones que están haciendo los ministros de la Corte. ¿Se puede lograr una cuarta transformación con un poder judicial tan corrupto y con un nepotismo fatal? Yo creo que lo más importante es que se fortalezca el Estado de Derecho. Y lo mejor en este caso es que si hay imprecisiones en la Constitución, desde mi punto de vista es muy claro lo que establece el artículo 127. Solo hay excepciones en casos de trabajos específicos, de acuerdo al 127 constitucional. Pero sí, no es lo suficientemente claro y están utilizando recovecos para conceder amparos y de esta manera enmendar la plana, legislar, que no es función del Poder Judicial. Entonces, reforma constitucional. Es que precisamente el Reforma presidente constitucional, ministro... pero no a plantear, como algunos sostienen, el que se renueve la Corte como se hizo en el gobierno de Zedillo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que lo mejor, eso fue lo que les dije ayer a los legisladores, si se está abusando de esta mala interpretación, volver a enviar una iniciativa para reformar la Constitución y ser más precisos, más claros. Ese es el compromiso que hicimos el día de ayer, y de manera respetuosa, ¿sí?, al Poder Judicial, que no vayan a decir que es por la fuerza. No, es que estamos viendo de que no tienen materia. Este es un tema importante para los constitucionalistas. A mí me gustaría que la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, emitiera una recomendación sobre este asunto. O sea, ¿se puede o no se puede? ¿Es clara la Constitución o hay márgenes para interpretarla de otra manera y que haya funcionarios que ganen más que el presidente? Los nuevos ministros, presidente, ganan igual 300,000 pesos mensuales, son ministros ya de la 4T, Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel. Por eso se tiene que atender el asunto en general, para todos. No son cambios, reformas con destinatarios. Es poner orden en esto. Es lo mismo que tratamos ayer. Se nos está quedando pendiente lo de la revocación del mandato, que no quieren nuestros opositores. No quieren tampoco la reforma al 35, que tiene que ver con la consulta.
no quieren que se quiten los fueros. Esos fueron los temas de ayer, pero vamos a seguir insistiendo, y en los casos en donde se requiera mayoría calificada, si no aprueban los de la oposición y no se alcanza la mayoría calificada, que quede claro que ellos no están a favor de la revocación del mandato, y que quede muy claro que no están a favor de que se reduzcan los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios públicos. Fuera máscaras. Déjeme ayudarlo, señor presidente. Quedaría también claro quiénes están a favor y en contra de México. Y muchos de sus adversarios, muchos de sus oponentes están en contra de México. Deberían de ser señalados como eso, como traidores al pueblo de México. Mi querido Toño. Te escucho, mi querido Toño. Así es, Vicente, y te tenemos vía telefónica, que empezamos a tener contigo ciertos problemas con la comunicación, pero en efecto, y qué bueno que lanzas esta pregunta, como la pregunta que hace Rafa: ¿se puede lograr una cuarta transformación con un poder judicial tan corrupto? Vamos, le ayudamos nosotros, como tú bien dices, al presidente en señalarle cuáles son. Yo no sé si estaría tan de acuerdo en esa parte que menciona el presidente, de decir: yo no soy como Zedillo, que cambió a todo el Poder Judicial, cambió a toda la Suprema Corte de Justicia. No sé si tenga que ser el nuevo presidente. Debe haber algún tipo de reforma para que incluso desde dentro del Poder Judicial se acaben estos jueces corruptos, se acabe esta situación tan terrible. Le falta ahí al presidente, vamos, esa determinación, pero si lo llegara a hacer, ese es el problema. Si lo llegara a hacer, sería llamado de autoritario, de golpista, de tirano, Vicente. Ese es el gran problema. Algo que no se le llamó en su momento a un Ernesto Zedillo. Así es, y no sé si tengamos ya al buen Rafa Herrera en el DEC, esperando para el enlace a las afueras de Palacio Nacional, para que me dé su opinión. Nada más para aclarar, muchas personas están bombardeando con críticas que por qué Rafa no se paró, que si ya es como los demás. A ver, les voy a explicar. Hay dos formas de participar en la mañanera. Cuando el presidente le cede a uno la palabra, que es cuando uno tiene la oportunidad de exponer y plantear los casos y se pone de pie. Y la otra es en el chacaleo, que es cuando el presidente está haciendo una exposición, una reflexión, y uno puede preguntarle acerca de los temas relacionados a eso que está hablando el presidente. Y para eso son preguntas así en cortito y a bote pronto, y no hay ni siquiera tiempo de hacerle una exposición más extensa al presidente. Nada más para que quede claro, y no porque sea necesariamente Rafael Herrera, nuestro corresponsal a las afueras de Palacio Nacional, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querido Rafa? Hola, Vicente, muy buenos días, todo el equipo de Sin Censura, muy buenos días, y a toda la gente linda que nos está viendo, muy buenos días. Efectivamente, Vicente, es un tema muy complicado, es un tema que debemos de insistir y debemos de planteárselo al presidente con punto por punto, porque yo creo que es algo que en redes sociales nos lo han pedido, es algo que en redes sociales está la gente, como bien lo dices hace rato, hasta la madre del Poder Judicial, por toda esta corrupción, por todo este nepotismo. Estaba platicando precisamente en la mañana con una persona que trabaja en el Poder Judicial y me decía, el 90% del Poder Judicial realmente está lleno de familiares, de esposas, de incluso hasta amantes. Con eso te lo puedo decir todo, cómo está lleno ese Poder Judicial de nepotismo, y que realmente, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador no está de acuerdo en que se haga una limpia,
pues entonces ¿cómo va a cambiar el Poder Judicial si ahí tenemos cuotas partidistas y todo este tipo de personajes que realmente no están haciendo su trabajo y que mucha gente, muchos que incluso tienen maestría, doctorado, que quieren entrar, que quieren tener un puesto y que quieren ejercer bien la carrera, realmente no les están dando espacio precisamente, Vicente, por este tipo de nepotismo, donde vemos que meten al sobrino que apenas sale de la universidad y lo meten precisamente para agarrar un cargo y seguir con estas cuotas partidistas y estos puestos de sus familiares. ¿Cómo limpiar al Poder Judicial? La pregunta del millón. ¿Cómo limpiar al Poder Judicial si el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere meter la mano? Va a ser complicado porque no lo van a hacer por voluntad propia. Y si no me cree, si no lo considera así como lo estoy mencionando, le recuerdo las declaraciones de Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay jueces y magistrados que no merecen estar en el Poder Judicial. Hay jueces y magistrados corruptos y hasta el crimen organizado estaría infiltrado en el Poder Judicial. Algo hay que hacer para sacudir al Poder Judicial. Y bueno, dice el presidente que lo que se tenga que hacer se hará desde las reformas a la Constitución que se necesiten para dejar establecido lo que requiere esta cuarta transformación. Y más adelante le voy a presentar el video al que se referían en estas preguntas al presidente, un video que subió en su oficina en Palacio Nacional ayer, luego de la reunión con Mario Delgado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y con Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado de la República.